Hoy iniciamos una serie que sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. Y la serie se llama Inquebrantable, la fe que mueve montañas. Esta serie el Señor nos la dio para esta casa, no con la intención de que nosotros aprendamos más sobre lo que es la fe, pero con la intención de que nuestra fe sea desarrollada, sea ejercitada, sea puesta por práctica y nosotros podamos ver el fruto de esa fe. Pero antes de iniciar, quiero leer el verso que Dios nos dio para este año. En Isaías 43, que dice: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en tierra árida y baldía. Amén. La última vez que yo estuve acá, domingo, yo recuerdo que Dios nos dijo que hay 3 cosas que necesitaríamos para este año de crecimiento. Y las voy a nombrar rápidamente. Primero, necesitamos el favor de Dios. Necesitamos el favor de Dios. Eso significa, es una amabilidad que Dios nos da especial para proveernos cosas que normalmente no ocurrirían. Número 2, necesitamos la sabiduría de Dios. En todo lo que vayamos a hacer, necesitamos sabiduría. Y número 3, necesitamos coraje, que es el valor para tomar decisiones en cualquier momento, aun cuando sentimos miedo. En el día de hoy empezamos la serie Inquebrantable, fe que mueve montañas, y el título de la parte número 1 es La expectativa que mueve montañas. La expectativa que mueve montañas. Y voy a leer un pasaje, bueno, 2 pasajes. Vamos a trabajar sobre la base del primero. Uno muy conocido que está en Hebreos capítulo 11, verso 1. Voy a leerlo en 2 versiones. Primero en la NBI dice: ahora bien, la fe es tener la confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. La versión Nueva Biblia de las Américas, la NVLA, lo dice de esta forma: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y queremos empezar esta serie haciendo algunas aclaraciones importantes que vamos a necesitar. Y lo primero es que nosotros no podemos hacer nada espiritualmente hablando a menos que tengamos fe. Todos tenemos fe, porque la Biblia dice que a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Sin embargo, nada podemos hacer sin tener fe. Por ejemplo, sin fe nadie puede recibir la salvación. Y eso lo dice Juan 3:16, cuando dice que todo aquel que cree, de tal manera amó Dios al mundo, de manera que todo el que crea pueda recibir, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando una persona entrega su vida a Jesús, lo hace por la fe a que Dios le ha dado y que permite que él o ella reciba la revelación de que todos somos pecadores y todos necesitamos recibir a Jesús en nuestra vida. Número 2, sin fe nadie puede orar. No hay forma de que usted pueda orar si no tiene fe. Usted puede decir las palabras, usted puede hablar, pero si no tiene fe, entonces eso de nada sirve. Y en Mateo 21:22 dice esto. Mateo capítulo 21, verso 22.
Dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Ahora, fíjense que habla de que yo puedo orar por cualquier cosa, pero la recibimos si tenemos fe. Tercero, dice la palabra en el primer pasaje que leímos un poco más adelante, que sin fe no es posible agradar a Dios. Sin fe no es posible agradar a Dios. En Hebreos 11, verso 6, y estamos dando muchas citas bíblicas para crear una plataforma, un fundamento. En Hebreos 11, 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer. ¿Creer qué? Que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad o de todo corazón. O sea, lo que esto está diciendo es que sea lo que sea que tú hagas, si tú no lo haces teniendo fe, entonces no hay forma de que tú puedas agradar a Dios. Y repito, ¿qué dice la misma Biblia que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una seguridad divinamente garantizada. Cuando una persona ora por algo, espera algo. Cuando una persona ora para conseguir algo, espera algo. Porque aquí dice que la fe es la certeza de algo que se espera. La pregunta es, hoy, ¿qué es aquello que tú estás esperando de Dios? La palabra espera viene también de la palabra esperanza o de expectativa. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes de Dios? Todo el que ora, todo el que busca a Dios, tiene que hacerlo con fe. Para lo que sea, para lo que tú lo estás buscando, tú tienes que ir delante de Dios creyendo que Él es real y que Él da, Él galardona a todo aquel que lo busca. Hoy el título, la expectativa que mueve montañas, tiene que ver porque la fe es una certeza de una esperanza, de algo que se espera. Pero la realidad es que mucha gente dice tener fe intelectual, pero en la práctica, en el día a día, esa fe no se manifiesta y es porque la gente ora, pero realmente ora sin tener una expectativa. Dentro de lo que la Biblia habla de lo que es la fe, la esperanza es el combustible de la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Cómo llega la fe? Por oír la palabra de Dios. ¿Cuántos quisieran aumentar su fe? Si usted quiere aumentar su fe, que de eso se trata lo que vamos a hacer en toda esta serie, la misma Biblia dice cómo se hace eso. Dice, y lo voy a partir en dos partes, déjeme leerlo primero. Dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Oigan esto. Mucha gente dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Sí, eso es cierto. Pero aquí el pasaje lo divide esta idea en dos partes. Lo primero que dice es que la fe viene ¿por qué? Por oír. No dice más nada hasta ahí. La fe viene por oír. Pero luego dice que el oír, el acto de oír en una persona que busca a Dios, viene producto de escuchar la palabra de Dios. Voy a repetirlo de nuevo. La fe viene por oír y el oír, lo que motiva el oír para fines de la fe es la palabra de Dios. En pocas palabras, si tú quieres aumentar tu fe,
tú tienes que oír la palabra de Dios, ya sea que tú la leas o ya sea que como en este lugar tú estés poniendo atención para escuchar lo que Dios está diciendo. No hay otra forma de conseguir la fe que no sea por la palabra de Dios, porque Jesús es el autor. Él es el autor, y cuando dice que Él es el consumador de la fe, significa que Él fue el autor y Él fue que demostró lo que significa tener fe. Tener la certeza en algo que Él espera de su Padre Celestial. Jesús consumó eso. Fíjense que todo lo que Jesús hacía, Él lo hacía porque tenía el hábito de escuchar a su Padre todos los días. Él lo escuchaba y Él no hacía nada que no fuera lo que escuchaba a su Padre decir. O sea, lo que Dios decía, la palabra de Dios Padre. Todo esto es bueno aclararlo, porque si usted quiere que su fe aumente, usted va a tener que ir más a aquello que inicia la fe, que es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios inicia la fe, pero lo que nos mantiene a nosotros con esa fe es la esperanza. La esperanza o expectativa en algo mantiene la fe viva. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, recuerdan cuando niños, cuando se acercaba el día de su cumpleaños? Yo sé que esto no aplica a todo el mundo, pero yo pongo el ejemplo porque en mi caso era así. Cuando se acercaba, cuando yo era niño, el día de mi cumpleaños, yo sentía mucha ansiedad. Sentía mucha anticipación. Había muchas emociones encontradas. Y estoy hablando antes de los 9 años. Sin embargo, yo siempre tenía la certeza de que yo iba a recibir un regalo. Porque mi padre me acostumbró a eso. Llegaba el día, se acercaban los días y yo sentía ansiedad. ¿Cuántos de ustedes cuando le piden algo al Padre sienten ansiedad? ¿Se dará? ¿No se dará? ¿Cuánto le pasa eso? Pero aún así, en el caso de los regalos, con toda la ansiedad y todas las emociones, yo siempre tenía la certeza de que cuando yo abriera los ojos, yo iba a tener un regalo. Esa certeza era basada en esa esperanza de que mi Padre me iba a regalar algo. Y Dios nos permite vivir esas experiencias en lo terrenal para que intuyamos que lo mismo ocurre con Dios Padre. Dios Padre se deleita en darte cosas. Yo soy papá de 7 y te digo, yo me deleito cuando yo le doy algo a uno de mis hijos. Y a los nietos ni se diga. Yo me deleito. Para mí eso es un gozo. El gozo es tan grande que yo no lo puedo describir. Y es más grande ese gozo que el que yo experimento cuando me dan algo. Y yo, cuando veo que la palabra dice, si ustedes siendo padres malos, o sea, no perfectos, ¿cuánto no más nuestro Padre Celestial le dará a ustedes cuando le pidan el Espíritu Santo? ¿Saben qué significa eso? Que si eso soy yo, que soy humano, que me deleito, yo me imagino el deleite que siente el Padre cuando yo le pido algo y Él me lo da. Ahora, ellos se pueden volver locos y pedirme a mí, qué sé yo necesito que tú me compres un cuchillo de lo de Rambo bien afilado, y yo no se lo voy a dar. Porque yo conozco que eso a ellos no le conviene. Por eso es que Dios dice en su palabra que cuando le pedimos algo de acuerdo a su voluntad, en el nombre de Jesús, Él lo concede. ¿Qué significa pedir algo de acuerdo a su voluntad? Significa
que Dios tiene una voluntad para tu vida. Él tiene un plan para tu vida. Y cuando tú te alineas a lo que Él quiere para tu vida y lo pides, Él te lo da. Siempre habrá cosas que Dios te dará exclusivamente cuando tú se la pides. Él no tiene por qué, pero Él lo ha establecido así. Él ha establecido que hay cosas que para tú verlas, tú tienes que pedirlas. Hay otras que Él te las va a dar sin tú pedirlas porque otra persona la pidió. Por ejemplo, yo tengo mi abuelo que ya falleció. Él duró 65 años de su vida dedicándosela al Señor. Y me cuenta que cuando él vio que yo y mis hermanos nacimos, él daba rodillas en una cama para que algún día su palabra alcanzara mi vida y me bendijera. Y en la iglesia que él iba, de la hermana Esperanza, decía que él declaraba: mis hijos, mis nietos, les servirán al Señor. Y a ellos sirven de diferente manera. Yo hoy recibí la bendición de conocer al Señor porque 2 generaciones más para arriba alguien pidió por fe y yo recibí ahora. Y sabes una cosa, déjame contarte algo. Hay cosas que Dios te va a dar que tú no vas a tener que trabajar por ellas porque ya alguien la pidió para ti. Hay bendiciones que tú vas a recibir de manera inesperada porque alguien en algún momento oró para que tú las recibieras. Y eso va a pasar. Dios Padre se deleita en darte. Y Él quiere romper la mentira de que Dios tal vez se lo da a Víctor, pero a mí no. Dios no hace acepción de personas. De las que son sus hijos, no. Pero a cada hijo Él le da de acuerdo a su plan. Por eso es que a tu hermano posiblemente le dé una cosa que no te dé a ti. Y no significa que Él ama más a tu hermano que a ti. Significa que lo que Dios ha definido para ti, Él va a suplir de acuerdo a ese plan. ¿Cuántos me están escuchando ahora? Muy bien. Ok. Siempre tenemos que esperar algo. La expectativa es lo mismo que la esperanza. Muchas personas pierden la esperanza porque se enfocan en las circunstancias del día a día. Muchas personas se desencantan, se desesperanzan y por eso nunca ven resultados, porque pierden la esperanza, porque han puesto su enfoque, sus ojos en las circunstancias. Déjame decirte, las circunstancias nunca van a determinar el resultado de lo que tú vas a lograr. Quien determina el resultado es Dios. Eso quiere decir que Dios puede hacer en un momento y decirte: para este viernes tú vas a recibir una bendición. Alguien que agarre eso. Y tú ves que el jueves te cancelan, que el jueves en la tarde alguien te sirve una demanda, pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Por lo tanto, yo no camino por lo que mis ojos ven, sino que yo camino por lo que Dios ha dicho en su palabra sobre mí. Amén. Esto implica de manera práctica que muchos de los que estamos aquí vamos a tener que cambiar el foco de atención. Vamos a tener que cambiar nuestra vista y dejar de mirar y sobre todo dejar de hablar cosas negativas sobre nuestras propias vidas. Nosotros tenemos que hablar sobre nuestras vidas lo que Dios ha dicho sobre nosotros, porque Dios solamente trabaja con su palabra, no con la tuya, no con la que dice el diablo, no con la que dijo tu papá o tu mamá en un momento de enojo sobre ti, que a lo mejor te maldijeron. Dios no trabaja con eso. Dios trabaja solamente con lo que Él dice en su palabra. Y yo quiero, hablando de la expectativa que mueve montañas, quiero compartirles una historia de la Biblia que habla de una realidad que nosotros tenemos que aprender y que es fundamental
para que nuestra fe crezca. Y hoy vamos a hablar de un personaje que usted lo encuentra posiblemente su nombre una sola vez en la Biblia. Hoy yo quiero hablarles sobre Rodé. Mucha gente, ¿cuántos de ustedes no sabían que ese nombre estaba en la Biblia? Qué bueno. Pues ese nombre está en la Biblia. Y quiero, para hacer esta historia, todo esto está basado en el libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, versos del 1 al 19. No lo voy a leer todo, pero sí quiero hablar de hecho en el día de hoy. Y al hablar de Rodé, quiero hablar sobre algo importante que podríamos llamarle el factor X, la expectativa. La Biblia habla de esperanza, habla de expectativa. Pero quiero que ustedes sepan algo. La expectativa como es algo que yo espero y no veo todavía. En matemáticas es como la X en una ecuación. Que no sabemos su valor. La expectativa en matemáticas o la X en matemáticas como en la vida representa lo desconocido e incuantificable. Usted pide por algo a Dios y Dios siempre lo va a sorprender con algo más grande y mejor que lo que usted pide. De hecho, en Efesios capítulo 3 dice que Dios puede darnos más allá de lo que nosotros podamos creer o incluso imaginar. ¿Sabes lo que significa eso? La imaginación de nosotros es grande, pero hay cosas que nosotros sin imaginarlas, Dios ya decidió que nos la va a dar. La expectativa, la esperanza, representa eso. Representa algo que es incuantificable, que va más allá de lo que yo pueda creer o imaginar. Y Rodé, en esta historia, era una persona que no tenía participación en lo que estaba a punto de ocurrir en casa de María, la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos es el joven que escribió el Evangelio de Marcos, que no estuvo con los 12 apóstoles. Y en la casa de su mamá ocurrió un evento. En esa casa estaba Rodé, pero ella no estaba incluida en eso que iba a ocurrir. ¿Y qué era la situación que estaba ocurriendo? Dice en el verso 1 de Hechos 12: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. La situación que estaba ocurriendo era que este rey Herodes Antipas estaba persiguiendo la iglesia. Así que ustedes ven que la persecución de la iglesia no es nada nuevo. La gente va a ser perseguida por lo que cree. La gente va a ser muy perseguida por creer en el único y verdadero Dios. Entonces, en esa época, lo que Herodes hizo fue que mató a Santiago. Santiago era hermano de Juan y era uno de los 12 apóstoles. El primero que murió fue Judas, de los 12 originales, y luego murió Santiago y lo mataron a espada. Imagínense que usted forma parte de una iglesia y de repente empieza una persecución y uno de los pastores de la iglesia es asesinado. Y luego al pastor principal de ese grupo lo toman preso y
dicen que le van a hacer juicio. En ese juicio, si lo encuentran culpable, también la idea era matar a Pedro. Pero, diga conmigo, pero Dios tenía otros planes. Bueno, era hasta el pero gracias por decir lo otro. Dios tenía otros planes. El plan de Dios, que era más grande, incluía a Pedro a partir de ese momento. Y déjame decirte algo, cuando la mano de Dios está sobre tu vida, no hay nada ni nadie que pueda detener lo que Dios empezó para ti. Así que no tengas miedo, que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. No se sabe cómo, pero sí que Él lo va a hacer. Entonces Pedro fue hecho preso. El pueblo dice que se alegró. Siempre habrá personas en el mundo que no comulgan con lo que Dios dice y que se van a alegrar cuando a un cristiano, a un hijo de Dios le pasa algo. Eso pasó en esa época. Herodes quería eliminar a Pedro porque al eliminar a Pedro, él pensaba que también iba a destruir la iglesia en ese tiempo. Ahora, dice en el verso 5 que mientras todo esto pasaba, dice el verso 5, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Dónde estaba orando la iglesia fervientemente por él? En la casa de María, la madre de Juan Marcos. No María, la madre biológica de Jesús hombre, sino en la casa de Juan Marcos. Yo me imagino que Juan Marcos tal vez en esa época estaba muy joven, quizás era un adolescente, no sabemos de eso. Pero déjame resaltarte algo. Siempre es importante que abramos nuestra casa para que la gente vaya a orar. La iglesia no está solamente en este edificio. La iglesia son las personas que se reúnen en el nombre de Jesús para clamar a Él. Y cuando la iglesia se une, se pone de acuerdo bajo un mismo espíritu y una misma fe, todo lo que pidan hace que pasen grandes cosas. Amén. Muy bien. Dice entonces, la iglesia se reunió, en el verso 5, se reunió para orar, pero nunca dejaron de pensar, nunca dejaron de pensar sobre cómo, cuándo o por medio de quién Dios iba a hacer su obra. ¿A qué me refiero? Yo quiero que si tú vas a anotar algo, anotes esto que te voy a decir, que es muy importante, porque es uno de los obstáculos más grandes que hacen que la gente no vean el resultado de lo que piden en oración. Esto hace que mucha gente se mantenga orando y no vea el resultado. Porque Dios se mueve por medio de la fe. No por la fe intelectual que yo tengo, sino por la fe demostrada en una confianza demostrada con nuestras acciones. Y esto es lo que yo quiero pedirle que escriban. Cuando ores, tienes que romper con el pensamiento. Cuando ores, tienes que romper con el pensamiento sobre cómo, cuándo o a través de quién el Señor hará su obra. Cuando ores, tienes que romper con el pensamiento sobre cómo, cuándo o a través de quién el Señor hará su obra. En pocas palabras, nunca cometas el error de meter a Dios en una caja. Dios es soberano y Él maneja variables espirituales a las que tú y yo no tenemos acceso. Y uno de los errores que cometemos cuando oramos es: voy a orar para que me dé un aumento, y fijamos la mirada en el jefe o en la persona de recursos humanos que se encarga de eso. Y corramos y comenzamos a orar: Señor, tócala, porque en nuestra mente se ha fijado que lo que estamos pidiendo va a venir a través de esa persona. U oramos diciendo: eso va a ocurrir en 3 semanas, y si no ocurre, nos desencantamos y dejamos de orar. O muchas veces oramos pensando: esto que yo estoy pidiendo
va a llegar de esta forma. Esta persona me va a llamar, yo voy a tener que ir a una reunión y en la reunión X a mí me van a aprobar lo que yo estoy pidiendo. Eso tiene que ver con el cómo, cuándo y a través de quién. Y eso lo determina Dios, lo cual significa que cuando yo ore, yo tengo que dejar mi mirada puesta en Él, no en el objeto de mi oración, sino siempre en Él. ¿Qué ocurrió? Dice aquí que la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia en la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso al frente de Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. ¿Qué le dijo él? Rápido, levántate. Mira, te voy a soltar. ¿Cuándo tú crees que te gustaría que eso ocurriera? Muchas personas oran y no tienen una expectativa clara, una esperanza clara sobre lo que Dios va a hacer. No cuándo ni cómo, sino clara. La persona que ora tiene que tener una expectativa. De lo contrario, si no tiene una expectativa clara, debe detener la oración y reenfocarse. El ángel le dijo: rápido, lo cual significa que nosotros siempre tenemos que estar listos. Si usted empezó a orar hoy por algo en particular, usted tiene que estar listo para recibirlo en cualquier momento, porque Dios galardona a aquellos que le buscan. Si usted quiere construir su casa y le está orando a Dios para que le dé los recursos, y de repente alguien le llama: recibí que tengo que darte una ayuda para algo, y tú, ¿qué tú necesitas? Usted tiene que tener claro, desde que usted piensa orar para construir su casa, usted tiene que tener una lista de cuántos bloques usted necesita, cuántas fundas de cemento, cuántos quintales de varilla, cuántos galones de pintura, la cerámica que usted va a comprar, dónde la va a comprar, y sobre todo en República Dominicana, asegúrese que le den comprobante fiscal. Ustedes saben por qué hay muchas iglesias que no son bendecidas y muchas personas que no son bendecidas teniendo negocio, porque no se organizan. Dios es un Dios de orden. Dios quiere que tu negocio opere en base a las leyes donde tú estás. ¿Qué es eso de que yo no tengo factura con comprobante fiscal? ¿Cuándo se ha visto eso? Si esa es la forma y tú quieres hacer negocio, pon tu vida en orden. Si tú vas a orar por algo, tú tienes que desde antes de orar tener una expectativa y estar listo para esperar que en cualquier momento Dios te va a responder. Porque si Dios te responde y tú no estás listo, le voy a contar esto, pero por favor no se lo digan a nadie. Hace unos años atrás estoy hablando con alguien en Estados Unidos. Estamos hablando, y de repente hablando, esa persona me dice: ¡Uf! Yo le dije: ¿qué pasó? Me dijo: acabo de recibir del Señor que tengo que regalarte $1,000 ahora mismo. Y yo dije: aleluya. Miren, yo necesitaba esos $1,000. Jaime, yo lo necesitaba. ¿Y saben qué me dijo la persona? ¿Dónde estaba la persona? Me dijo: dame tu número de cuenta de aquí de Estados Unidos. Y yo no tenía cuenta. Yo le dije: ¿usted ve cómo sonaban los teléfonos cuando estábamos ocupados antes? Así estaba yo. Y yo le dije: no, pero yo tengo una cuenta en República Dominicana. Dice: eso es muy costoso. Yo tengo mi celular aquí en la mano ahora mismo. Si tú me das tu correo electrónico que esté atado a una cuenta aquí, me tomará segundos transferirte $1,000 ahora mismo, y yo no tenía la cuenta lista.
Le dije, la voy a sacar. Y viajé a Estados Unidos y creé la cuenta. Le dije, ya tengo la cuenta. Me dijo él, bueno, ya tú sabes que la situación cambió y ya no se puede. Era en ese momento. En otra ocasión, estando aquí en esta casa, llegó un ministro de fuera, que ya nosotros habíamos conocido, un gringo, llegó, vino aquí y dijo, wow, yo siento la presencia del Espíritu Santo, y comenzó a hablar en lengua, y en la puerta ahí. Y me dijo, yo no sé qué pasa con la cantidad, me dijo, el Señor me dice que tengo que dar una ofrenda de $1,000 ahora mismo. Yo dije, oh. Y entonces él me dijo, dame la cuenta de PayPal. Esa sí la teníamos. Yo se la di y en 5 segundos teníamos $1,000 aquí metidos en la iglesia. Cuando tú ores, tú tienes que tener una expectativa. El que tiene expectativa clara está listo para esperar que Dios obre en cualquier momento. Él puede hacerlo en segundos, como puede hacerlo en un mes, como puede hacerlo en 2 años. No importa, Él determina el cuándo, Él determina el cómo y Él determina a través de quién Él te va a dar esa bendición. Pero tú tienes que estar listo. Mujeres que oran, me quiero casar. Sigue aplaudiendo, Elías. Denle un aplauso al Señor. Mujeres que dicen, me quiero casar, y comienzan a orar y Dios le presenta a la persona y dice, ay no me gusta ese, es muy alto, es muy bajito, además él como que no gana lo suficiente, y le ponen todos los peros al mundo y siguen orando. Estoy seguro que cuando lo veamos cara a cara, él te va a decir, me oraste mucho tiempo y te lo puse en bandeja de plata, te lo puse enfrente y nunca le hiciste caso. Dice, rápido, y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. 3 instrucciones, ahora. La primera instrucción que Dios le dio fue, levántate rápido. Cuando Dios dice levántate, no es en tu tiempo. No es cuando a ti te parezca. Si Dios te manda a hacer algo, ¿qué tú haces pensándolo? Usted se tira de cabeza y luego averigua. Dios te dice, tírate. Usted se tira y en el aire usted le pregunta, ¿y para qué, Señor? Pero ya tú te tiraste. Primera instrucción que le dio. Levántate rápido. Aquí hay gente que tiene que levantarse rápido, que está dormida. Hay gente orando por ti y tú estás durmiendo. Tienes que levantarte y alistarte para tomar acción, porque la fe se mide en los pies. La fe sin obra no vale absolutamente nada. Tú tienes que estar listo. Alguien tiene que levantarse en el día de hoy. Segunda instrucción que le dijo, vístete y ponte tu sandalia. Yo duermo con un calzado cerca de mi cama. A mí me da mucho calor. Y en este tiempo que hace frío, yo prendo el aire, el abanico, y duermo en pantalones cortos solamente. Y como a las 2 de la mañana es que yo vengo a arroparme. Pero me ha pasado en 2 ocasiones que me levanto a las 3 de la mañana y yo siento, ¿y por qué Idelka está moviendo la cama? Ah, que está temblando la tierra. Y me levanto y en lo que yo voy al closet, no, yo duermo con una ropa ahí. Ya yo aprendí eso hace mucho tiempo. Yo estoy listo. Hay que salir corriendo en cuestión de 3 segundos yo estoy listo. ¿Cuántos recuerdan? Que viene un maremoto y la gente salió y había gente con su pasaporte visado en la mano y los muchachos durmiendo en la casa todavía. Hablando de prioridades. Levántate rápido. Vístete y ponte tus sandalias. Ahora ponte tu abrigo y sígueme.
Cuando tú oras o alguien está orando, Dios va a responder. Por eso es que dice que sin fe es imposible agradarlo, porque tú tienes que creer que Él galardona a aquellos que lo buscan. Pero hay personas que oran, pero no tienen expectativas. ¿Cómo yo lo sé? Porque no se preparan, porque no esperan realmente que Dios le vaya a responder, porque creen, Dios escucha a Carla, Dios escucha a Lenin, pero a mí no. Dios escucha a los pastores, pero a mí no. Pero oran. ¿Y qué tú estás haciendo? Estoy orando. ¿Cuándo te vas a casar? Estoy orando. Bueno, con 33 años, como que tú debiste haber visto la respuesta, o con 45, con 40. Estoy hablando en algunos casos, eso no aplica a todo el mundo. Dios tiene planes diferentes con diferentes personas. El que tiene una expectativa clara se posiciona para esperar. Si yo oro y no tengo una expectativa, tengo que detenerme. En el verso 12, bueno, dice que él salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión, no se daba cuenta de que en verdad estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro, que lleva a la ciudad. Esa era la que había que pasar. Y cuando llegaron a la puerta de hierro, dice aquí en la Biblia que esa puerta se abrió sola, nadie le puso la mano. Cuando la mano de Dios está sobre tu vida, cuando el favor de Dios está sobre tu vida y Él te habla y tú actúas, Él va a abrir puertas que nadie puede cerrar. De hecho, Dios me dijo que aquí hay personas que Dios le está abriendo puertas que nadie le puede cerrar. Pero tienes que moverte, tienes que seguir. Ese ángel representa lo que Dios le estaba diciendo. Levántate, ponte la sandalia, ponte el abrigo, sígueme. Y cuando llegó a la puerta, no tuvo ni que pensar en abrirla porque la puerta se abrió sola. Eso significa que tú vas a decir, quiero comprar, por ejemplo, una casa. Y cuando llegues al banco te van a decir aprobado. Y si tú das cuenta, pero ven acá, mi prima ha estado aplicando y tiene meses en esto, pero a mí me lo aprobaron de una vez. Lo que pasa es que hay gente que tiene el favor de Dios. Lo que pasa es que en el mundo hay gente que tiene el favor de Dios. Eso es lo que pasa. Cuando Dios te manda algo y tú lo obedeces, Dios va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Hay gente aquí que está entendiendo esto. Hay gente aquí que ya ha estado accionando y Dios te va a abrir puertas pronto que nadie va a poder cerrar. Dice el verso 12, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde todavía estaban orando. Oye lo que dice, donde todavía estaban reunidos para orar. En la Biblia textual dice que todavía cuando él fue allá, todavía ellos estaban orando. Dice el verso 13 que él tocó la puerta de entrada. Yo quiero hacerte una pregunta. Dice que la iglesia estaba orando para que Pedro fuera liberado. Pero por otro lado dice que Pedro fue liberado y que fue a la casa donde estaban orando. ¿Quién es Pedro con relación a la oración que se estaba haciendo? Pedro era la respuesta. Pedro en ese momento era, con relación a la oración que se estaba haciendo, la respuesta de Dios a esa petición que ellos estaban haciendo. ¿Y sabes una cosa? La Biblia dice que ellos estaban orando y la respuesta estaba tocando la puerta y ellos no estaban oyendo. ¿Tú sabes qué significa eso? Que ellos estaban orando
pero quizás estaban atados al pensamiento de quién, cómo y de qué forma Dios lo iba a hacer. Y no sabían que desde que ellos comenzaron a orar, en vez de que Dios convenciera a Herodes a través del abogado, Dios dijo, yo no voy a perder mi tiempo. Dios le mandó un ángel. Es divinamente que lo voy a hacer. Hay cosas que Dios va a hacer divinamente sin la intervención de nadie en tu vida. Sin la intervención de nadie. Eso lo decide Él. Él no va a usar a gente común y corriente. Él puede usar ángeles. Por si acaso, eso es para otro día. Los ángeles existen y todavía caminan entre nosotros. Y usted, dice la Biblia, que tenemos que ser hospedadores porque muchos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles en su casa. Gente que están guillados, diga que son locos, diga que ellos no saben, diga que están ahí y diga que son gagos o no entienden un poco. Y tú le haces un favor, tú no sabiendo que le estás haciendo un favor a un embajador del reino. Por eso tenemos que ser hospedadores y lo que hagamos. Cuando Dios dice que tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacerlo y punto. Como Pedro, repito, cuando Dios dice que tú tienes que hacer algo, ¿qué tú haces esperando? Tírese de cabeza y hágalo. Porque cuando tú lo haces, tú vas a ver la manifestación del favor de Dios sobre tu vida. Pedro tocó y ellos no abrían. Pedro llegó y ellos seguían orando. Pregunta, ¿esperaban ellos que algo pasara? Otra pregunta, ¿qué tú estás esperando que Dios haga por ti en este tiempo? Estamos en crecimiento. Estamos orando y ayunando. Vamos a entrar a la tercera semana de 3 semanas. Tú estás orando religiosamente porque el pastor dijo hay que ayunar y hay que orar, o tú realmente estás orando por las intenciones que nosotros pusimos ahí. ¿Estás tú ayunando y eres tú de los que te engañan? Bueno, son como las 7:45, pero 15 minutos no le van a hacer nada al Señor. ¡Fua! Y te ajusta el pastelito. Yo no estoy diciendo que eso esté mal o bien. Simplemente te estoy diciendo, si nosotros estamos orando como iglesia por algo, y estamos orando, ¿sabes por qué? No sé si usted lo recuerda. Nosotros estamos orando para que Dios nos ayude a desarrollar el carácter de Cristo. Estamos orando para que Él nos ayude individual y como iglesia a entrar, no a escuchar, no a huir del reino de los cielos aquí en la tierra, sino a entrar en el reino mientras estamos aquí como papá, como mamá, como dueño de negocio, como empleado. Estamos orando por eso. Estamos orando para que Dios nos ayude y nos deje claramente saber cuándo podemos ser sal de la tierra y luz del mundo para impactar. Porque déjame decirte algo, Dios bendice para que tú seas de bendición. Dios te bendice para que tú seas de bendición. Dios te bendice para que tú des fruto. ¿Sabe lo que hace un mango? El mango, cuando usted lo quita y está maduro y se lo come, resuelve un problema. La mata de mango no produce mango para comérselo ella misma. La mata de mango produce mango para que otro se lo coma. Y Jesús dice, ustedes son las ramas, yo soy el árbol y mi Padre es el labrador. Y todo el que no da fruto será cortado. ¿Tú sabes lo que Dios está diciendo? Que para eso se necesita fe. Que tú tienes que entender tu vida desde otra perspectiva. Tú no puedes seguir pensando en tu vida con que tú eres empleada, dueño de negocio, esposa, esposo. Esos son parte de un drama, de un libreto para este mundo. Pero hay algo más allá de del libreto de esta vida. Hay una vida eterna, hay un mundo espiritual al que Dios quiere que tú te eleves mientras caminas aquí en la tierra para que tú puedas dar fruto e impactar a los que están durmiendo. ¿Sabías tú que hay mucha gente durmiendo aquí? Mucha gente que se cree que su vida es solamente la rutina de todos los días. Dios te puso donde tú estás por algo. Y Dios te puso donde tú estás por algo, te dio los recursos que tú tienes, la influencia que tú tienes, es para algo que no tiene que ver para tú hacerte rico o rica o para tú comprarte una cartera o unos zapatos de una marca. Si tú lo puedes comprar, cómpratelo, pero la vida no es eso. Tú eres la rama,
yo soy el árbol, mi padre es el labrador. Y él dice, tú tienes que dar fruto y frutos que permanezcan. Pero para tú dar fruto, Ramón, ¿sabes lo que dice él? Tú tienes que estar pegado de mí. Martín, ¿tú sabes lo que significa estar pegado del Señor? Algo que probablemente tú no estás haciendo. Tú tienes que levantarte tú solo, sin tu esposa, y meterte en el closet donde tú quieres en la casa, sin que tus hijos te vean, y buscar al Señor tú con Él solo, sin tu esposa. Aunque tú lo hagas con tu esposa. ¿Sabes con qué intención? Porque tú quieres estar pegado de Él. ¿Sabes por qué tú quieres estar pegado de Él? Porque si tú no te pegas de Él, tú no vas a dar fruto. Y si tú no das fruto, te cortan. Flor, ¿qué representan los frutos? ¿Qué hace un mango? El mango da un buen jugo, da una excelente ensalada. El mango alimenta, resuelve el problema de alguien. Tú das fruto cuando con lo que Dios te ha dado, talentos, conexiones, recursos, tú sirves en la mano de Dios para resolverle el problema a gente. Eso da fruto. Pero el que solamente viene a la iglesia, aleluya, se le pone la piel de gallina, llora un poquito. Qué linda la prédica. Pastor, déjame no decir eso para que la gente no deje de decirme, porque a mí me gusta que me lo digan. Pero lo voy a decir como quiera. Esa prédica fue para mí solamente. Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué tú vas a cambiar? ¿Qué tú vas a hacer diferente? ¿Le vas a pedir perdón a tu mamá? ¿Te vas a arrepentir de los tablazos que le diste a tus hijos, de la maldición? ¿Te vas a arrepentir de todas las cosas malas que tú le has hecho a tu esposa? ¿Te vas a arrepentir? ¿Vas a cambiar las cosas? Si fue así, entonces qué bueno que la prédica fue para ti. Pero si no, si es solamente para guardar un mensaje más bonito y aprender un poco más de información, entonces no sirvió de nada. Dios quiere aumentar tu fe. Dios quiere que cada cosa que tú le pidas, tú tengas una expectativa. La expectativa, aunque tú lo que quieres es un trabajo, o una mujer, o un marido, o una esposa, o lo que sea, o un contrato nuevo para tu empresa, Dios quiere que tú mantengas una expectativa grande de que yo sé que yo le estoy pidiendo a mi papá que me dé una computadora de la que cuestan 500 pesos, pero cuando viene a ver me regala una que cuestan 3,000, porque mi papá es así. Eso es expectativa. Pedro tocó la puerta, pero ninguno de los intercesores se dieron cuenta. Hay gente aquí que está orando. Dios le ha mandado la respuesta, pero están tan distraídos, a veces orando, que no se dan cuenta de que Dios ya respondió. ¿Y sabes por qué no se dan cuenta? Porque no creen que Él es galardonador de los que le buscan. No tienen esa expectativa, esa esperanza clara, y por lo tanto no se posicionan para verlo a Dios manifestarse. Por si usted no lo ha entendido, les voy a decir algo. Dios nos dijo que tenemos que hacer discípulos de todas las naciones y de todo tipo de gente. Pero nos dijo que pusiéramos un poco de atención en las personas que tienen negocios, en las familias y en la gente del gobierno. ¿Significa que no vamos a orar por los médicos? No significa eso. ¿Significa que no vamos a orar por los artistas? Tampoco significa eso. Simplemente que Dios nos dijo, enfóquense en ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. ¿Y por qué lo decidió así? Le digo la verdad, no sé. Yo lo que sé es que yo quiero tirarme de cabeza en todo lo que Dios me pida. Y orando, Dios me dijo, tienes que hacer un evento, que vengan gente de negocio, llévalos de la casa, pero inviten gente que no sean creyentes. Porque yo quiero que ellos sepan que hay una mejor forma de manejar su negocio, conmigo en el centro. Gente no creyente, gente que ni siquiera van a la iglesia, invita a los que yo me encargo. Yo dije, wow, Señor, ¿qué tipo de gente? Invita, y me dio 2 nombres, lo cual me dijo que Él quería que yo invitara al top de los top de los top. Y dije, bien, lo vamos a invitar y lo vamos a traer a casa del Altísimo. Y cuando Dios me dijo la persona que teníamos que traer, yo dije, bueno, Señor, si tú estás en el asunto, cuando yo lo llame, me va a decir que sí. Así fue. Yo lo llamé y Él me dijo, estoy ahí en enero 20.
Y vino un hombre ocupado. Ustedes saben de quién estoy hablando. Vino, dijo que sí. Y luego, cuando tiramos los números, hablando con él un día, me dijo él, ok, que vamos a ver qué vamos a hacer. Yo le dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Y dónde tú lo vas a hacer? Yo dije, estoy pensando hacerlo en la iglesia o en un hotel. Me dijo, hazlo en el hotel. Porque hay gente que no te va a recibir la invitación simplemente porque tú lo estás invitando a una iglesia. Y yo estaba bien, yo dije, ok, lo vamos a hacer en un hotel. Buscamos el hotel que está allá arriba. Cuando tiramos los números, comenzó $24,000 se llevaba el evento. Sumando. Chequeamos las arcas. Y Dios me dijo, no le ponga la mano a eso. Yo tengo otros planes con eso. ¿Qué hago, Señor? A la gente de negocios que están aquí, dale la oportunidad. Ábrele el privilegio a ellos de que siembren para esa obra. Ellos no lo van a entender ahora, pero díselo, a ver quiénes tienen el corazón. Y así lo hicimos. Yo no voy a entrar en detalle, no voy a mencionar nombres. Llamamos a una reunión, le dijimos, esto es lo que hay, esto es lo que cuesta, y Dios dice, contribuyan. ¿Y saben qué ocurrió? Saliendo de la reunión, una pareja de aquí se nos acercó y nos dijo, pastor, yo voy a dar los $24,000 para ese evento. Señor, me paro, lo dejo hasta ahí, ya tenemos el dinero. Dijo él, no. No te pares por eso. Deja que los otros siembren. Déjalos. Porque nadie tiene tan poco que no pueda dar algo. Nadie lo tiene. ¿Saben por qué le estoy diciendo eso? Cuando tú oras y te acercas a Dios, de donde Él te ha puesto, Él te va a decir, este es mi plan a esto. Y tú dices, ok, lo hago. ¿Cómo lo hago? Hágalo de esta forma. Señor, va a costar tanto, olvídese que yo pago. ¿Cómo yo sé que Dios estaba en el asunto? Porque todo fluyó. No significa que no hay momentos en que vamos a tener que orar y seguir orando. Nosotros oramos, no fue tan fácil. En la oración que nosotros hicimos con el grupo que está aquí de negocio, nosotros pusimos un grupo de oración, Señor, que aparezcan todos los fondos y que sobre, sino que sobre. Y Dios así lo hizo. Yo creo que eso merece un aplauso del Señor. Banda, suba por favor. Cuando tú oras, tú tienes que esperar algo. Jesús dijo, orad y velad. ¿Sabe qué significa eso? Que no basta con que tú estés orando. Tú tienes que estar vigilante. Estoy orando para que Dios haga una cosa. Tú tienes que estar vigilante, pendiente a cuándo Él lo va a hacer. Desde que tú empiezas a orar. Porque el que ora y dice, ya lloré, y no está esperando, y no se posiciona para recibir, ¿sabe lo que significa? Que no estaba esperando nada. Oró por orar. No tenía expectativa. La fe, Sunilda, es certeza de lo que se espera, de una esperanza, de una expectativa. Y si tú dices que tienes fe, pero no tienes esperanza, entonces tú no estás orando nada en fe. Tú crees que estás orando en fe, pero no estás orando en fe. Los apóstoles, las personas de la iglesia, estaban orando para que libraran a Pedro, pero tenían que tener a alguien vigilando y no lo tenían. ¿Tú sabes quién estaba vigilando? Alguien que no tenía pedigrí. Alguien cuyo nombre, Rodé, significa sirvienta, sirviente. Pero ¿sabes una cosa? Nunca desestimes donde Dios te ha puesto, porque ante los hombres puede parecer como que es una tarea que no es prestigiosa, pero tienes que recordar que Dios no mira el honor y el prestigio como lo miran los seres humanos. De hecho, les voy a decir algo que lo dice la Biblia. La Biblia dice que todo el que está en eminencia aquí, alto, con mucho, en el reino de los cielos va a estar abajo.
Y que muchos cuando lleguen al reino de los cielos y se junten con Jesús, se van a sorprender de personas que ellos maltrataron porque eran sirvientes, que van a estar en lugares de honor por encima de ellos. Porque en el reino de los cielos las cosas no funcionan como funcionan aquí en la tierra. Y Rodé era esa persona. Rodé era una sirvienta, ni siquiera la invitaron a entrar a orar, a hacer eso tan importante como una oración. Ella se quedó fuera. Pero cuando la respuesta a la oración tocó la puerta, cuando Pedro estaba tocando, fue ella que oyó. ¿Por qué? Porque ella tenía la expectativa. Ella estaba vigilando. Ella se había posicionado. Ella decía, si esa gente está orando, Dios puede actuar en cualquier momento. Tum, 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 tum. ¿Quién es? Yo, Pedro, apóstol, o como le llamaban en esa época. ¿Eres tú? Sí, soy yo, dijo ella. ¿Y saben qué ocurrió? Que ella salió corriendo y se metió en el cuarto y paró la oración. ¿Y cómo tú te atreves a parar la oración? Aquí se está orando con el Espíritu Santo. ¿Quién eres tú para...? Pedro está en la puerta. Lo que ustedes están orando ya está en la puerta. Si lees la Biblia, dice que no le creyeron. Tú te estás volviendo loca. Ella dijo no. Como sirvienta, personas sin rango aquí en la tierra, ellos fácilmente pudieron haber descartado a Rodé. No, vete de ahí, tú estás loca. Dijeron, él no puede estar ahí. A lo mejor es el ángel, el espíritu de él que está allá afuera, pero él no puede estar ahí. ¿Sabes por qué ellos pensaban así? Porque estaban orando y no tenían expectativa. No tenían una esperanza puesta en aquello, en aquel que da lo que ellos están pidiendo. Ellos oraban fervientemente y seguro estaban hablando en lenguas y haciendo guerra espiritual, bombardeando el reino de los cielos con sus oraciones. Pero Dios ya había respondido. Ellos no se dieron cuenta porque no estaban esperando. Cuando tú ores, tú tienes que tener una esperanza clara, una expectativa, y tienes que posicionarte. Cuando una mujer va a dar a luz y está preñada, ella se posiciona en una posición física para parir. A veces, como pasa, se posicionan así y comienzan a pujar, a veces horizontal en una cama. Pero una mujer que es madre, que espera un hijo, tiene que posicionarse. No puede seguir caminando casual en la calle, maquillándose o montando bicicleta. Si está esperando, ella va a asumir una posición para esperar. Asimismo, Dios espera que tú y yo asumamos una posición de esperar. El profeta Habacuc, léelo, son solamente 3 capítulos. En el capítulo 1, Habacuc vivió en la época en que el pueblo de Israel estaba siendo masacrado por la invasión de los babilonios y los persas. Y él le decía, Señor, ¿cómo es posible que una gente impía, unos incircuncisos, nos golpeen? Estamos clamando, ¿es que acaso no te importamos, Señor? Y él estaba quejándose, ¿cómo es que esa gente está bien y nosotros estamos muriendo? Hemos hecho lo malo, pero nos hemos arrepentido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y saben qué le respondió Dios a Habacuc? Le dijo a Habacuc, estate tranquilo que yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Y tú te estás quejando y no te has dado cuenta. No te has dado cuenta, Habacuc, porque no te has posicionado. Tú no te has posicionado, Habacuc, para recibir. En el capítulo 2 dice que Habacuc tomó posición. Oye lo que dice Habacuc 2, verso 1 al 4. Dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice. Velaré para ver lo que Él me dice. Hay gente que ora pero no vela. Solamente habla y no cierra la boca y vela para escuchar lo que Él está diciendo. Señor, apruébame ese proyecto. Escucho, ve donde fulano y dile tal cosa. Pero no hacen eso porque no escuchan, porque no están velando. El profeta dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Yo voy a ponerme en vigilia para ver lo que Él me dice. Y cuando Él me corrija, entonces para yo saber qué hacer cuando venga su corrección. Todos deberíamos velar
Señor, examina mi corazón, mira lo que no te agrada. Tenemos que tener una actitud de expectativa y posicionarnos para ello, siendo intencional cuando estamos orando con una esperanza, para que Él nos corrija. Pero hay gente que no le gusta ser corregido. Hay gente aquí que tiene problemas y maltratan a la gente. Y si tú le dices algo, se enojan contigo, porque no están velando, porque no están esperando escuchar su voz, que trae respuesta, pero también trae corrección que nosotros necesitamos. Yo necesito ser corregido por el Señor. Yo no sé tú, yo necesito ser corregido. En estos días pasó algo con alguien y yo le dije a mi esposa, hay que responder de esta forma, pero hablándolo me di cuenta de que yo estaba respondiendo de la misma forma que esa persona había respondido. Y el Señor me corrigió. Y yo pude pedirle perdón y decirle, Señor, tengo esto dentro de mí. Yo me enojo rápidamente, mi mecha es demasiado corta. Yo le hablo mal a la gente. Cuando yo estoy concentrado en ti y la gente se me pega, yo le echo boche, lo he hecho muchas veces. Señor, yo necesito que tú sanes mi corazón. Pero para eso tú tienes que estar velando. Tú no puedes seguir viviendo tu vida como que la vida es este mundo. Este mundo se acaba. Tú tienes que vivir aquí con una perspectiva, con una mentalidad de vida eterna, de que tú estás aquí por tiempo limitado y que tú estás aquí para aprovechar las oportunidades que Dios te ha dado, para tú almacenar en el reino de los cielos. No acumules tesoros en la tierra. Eso es cuando tú te mueras, se lo va a vivir otro. Aprovecha lo que Dios te ha dado y siémbralo en las cosas del reino. Siémbralo en lo que Dios te diga que lo siembre. Haz lo que Él te diga, más que cualquier otra cosa. Así acumularás tesoros en el cielo, donde el ladrón y la polilla pueden tocarlo. Y dice Habacuc en el verso 2: entonces el Señor me respondió, porque estaba vigilando: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no la defraudará. Él estaba vigilando. Dios le habló y le dijo lo que venía. Y le dije, escríbelo, de manera que cuando otros la lean, corran con esa visión. Que el que estaba corriendo para Higüey diga, no, es para Santiago que voy. Me voy en otra dirección, porque ahí es que está la visión. No es para ahora, inmediatamente, pero Dios dice que es en el futuro. Mi esperanza está puesta en el Señor, por lo tanto yo corro de acuerdo a la visión que Él me ha trazado, no la mía, porque yo tengo planes para ti que son mejores que tus planes. Tú tienes que entender eso, que sus pensamientos están por encima de tus pensamientos y sus caminos muy por encima de los tuyos. Deja de hacerle caso a los primos tuyos que te invitan a beber. Deja de hacerle caso a los primos tuyos que te dicen, mira, te tengo una muchacha, no importa que tu mujer no se va a dar cuenta. Dicho sea de paso, a Dios no le gusta el adulterio. Hazle caso al Señor, arrepiéntete, cambia. Y dice aquí, aunque tarde, yo la esperaré, porque ciertamente vendrá y no tardará. Y luego dice, así es el orgulloso. Oigan, así es el orgulloso. Dios le está hablando a alguien aquí, ponga atención. Dios le está hablando a los orgullosos, ponga atención, porque yo también estoy poniendo atención aquí. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. ¿Tú sabes lo que él está diciendo? El justo, el que le cree a Dios, vive por lo que Dios dice. Él dijo que es para allá y yo voy para allá, pero se está cayendo todo, se está despedazando todo. Ahí no es que hay guasábara, ahí no hay nada, pero Él dijo que es para allá y para allá yo voy, porque Él está haciendo algo nuevo. Él está abriendo caminos donde no hay. Él está abriendo fuentes de agua en lugares que no existe ningún tipo de agua, porque lo que Él dice es lo verdadero. Lo que dicen aquí es mentira. Deja de estar entreteniéndote con las cosas de este mundo. Cuando tú ores, define tu expectativa. Vigila, escucha lo que Él te dice. El que ora tiene que estar atento a lo que Él dice, porque Él te va a llamar a dar pasos. Y tienes que dar esos pasos. Levántate rápido, ponte la sandalia. Ahora sígueme. Si hay alguien que quiera seguirlo, póngase de pie y vamos a alabar al Señor. Porque si Él lo hizo una vez, Él lo va a hacer de nuevo. No importa lo grande que sea el obstáculo, Él quiere darte una fe inquebrantable para que tú puedas mover montañas.